Escuchas el crujido del metal oxidado bajo tus pies y sientes como el aire gélido de Siberia corta tu piel como una cuchilla mientras contemplas el abismo. No hay vuelta atrás. Estás a punto de adentrarte en un viaje por los rincones donde la naturaleza dejó de ser un paisaje para convertirse en un verdugo, lugares que parecen diseñados por una mente retorcida para expulsar cualquier rastro de vida humana. Sientes esa vibración en el pecho, la señal de alerta que tu instinto de supervivencia dispara cuando el peligro deja de ser una posibilidad para transformarse en una certeza absoluta. El puente Kvandinsky se materializa ante ti como una trampa de pesadilla en la región transcaliforniana de Rusia, una estructura que apenas merece ese nombre. Notas como tus manos se aferran al volante mientras intentas avanzar por una plataforma de solo 1,80 m de ancho, donde la madera podrida y el acero corroído por décadas de olvido son lo único que te separa de una caída de 15 metros. No hay barandillas, no hay margen de error, solo el viento siberiano golpeando tu vehículo a 70 km/h mientras el río Vitam, congelado y hambriento, espera bajo tus neumáticos. Si te apasiona descubrir estos límites y quieres formar parte de nuestra comunidad de exploradores, suscríbete y asegúrate de acompañarnos en cada nuevo hallazgo que desafía la lógica. Un simple patinazo sobre el hielo negro de este puente significa que tu temperatura corporal caerá a 30 grados bajo cero en segundos, convirtiendo tu coche en un ataúd de metal sumergido en el olvido. Pero si crees que el frío es tu único enemigo, la verticalidad de los Andes chilenos te obligará a cuestionar tu cordura cuando te enfrentes a los caracoles. Ves ante ti una espiral de asfalto que asciende hasta los 3.200 metros, una serie de curvas tan cerradas que los camiones de carga parecen juguetes suspendidos sobre el vacío. Notas el mareo por la falta de oxígeno mientras las nubes de tormenta se cierran sobre la Ruta 60 en cuestión de segundos, borrando cualquier rastro del camino y dejándote a merced de vientos que superan los 100 km/h. Aquí, el tráfico es una danza macabra donde 1 milímetro de desvío te lanza a un precipicio sin fondo, un lugar donde el hielo negro es invisible hasta que sientes que el control de tu vida se desvanece por completo. Sin embargo, lo que se oculta en las profundidades del continente africano hace que incluso este abismo parezca un refugio seguro. Sientes la humedad pesada y pegajosa cerrándose sobre tu garganta mientras te adentras en el corazón de África, donde el río Congo fluye como una arteria oscura y turbulenta. Notas la vibración del agua bajo tu canoa de madera, una embarcación sobrecargada que apenas sobresale unos centímetros de la superficie, mientras comprendes que estás flotando sobre el río más profundo del planeta. Ves cómo los remolinos de los rápidos de Inga generan una fuerza brutal, capaz de succionar estructuras enteras hacia un abismo de más de 220 metros de profundidad. Aquí no hay equipos de rescate ni tecnología que te salve. Solo estás tú, las corrientes traicioneras y la mirada fija de hipopótamos agresivos y cocodrilos que patrullan las orillas, esperando el más mínimo error que te convierta en parte del ciclo del río. La sensación de encierro se transforma en vértigo puro cuando te trasladas a las montañas del norte de Pakistán, frente a la infame Ferry Meadows Road. Notas como el polvo entra en tus pulmones mientras el vehículo se aferra a un acantilado tallado a mano, una pista de grava de apenas 3 metros de ancho donde los neumáticos rozan literalmente el vacío. Miras por la ventana y ves una caída libre de 1000 metros hacia el fondo del valle, sin una sola barandilla que se interponga entre tú y la muerte. Sientes el sudor frío en tu nuca cuando la niebla del monzón aparece de la nada, reduciendo tu visibilidad a menos de 5 metros, convirtiendo cada segundo en una ruleta rusa donde un simple desprendimiento de rocas podría borrar tu existencia en un parpadeo. Pero la montaña no es el único lugar donde la tierra parece querer devorarte, porque en el delta del Ganges existe un laberinto donde el peligro tiene garras y colmillos. Te encuentras en los Sundarbans, una red de manglares de 10.000 km² donde el suelo bajo tus pies cambia con cada marea, desapareciendo bajo aguas turbias que esconden cocodrilos de 5 metros. Notas ese escalofrío en la espalda, esa sensación de ser observado por los tigres de Bengala más agresivos del mundo, cazadores que han aprendido a ver a los humanos no como visitantes, sino como presas. En este mundo de barro y sal, donde las serpientes venenosas se camuflan entre las raíces, cada paso es una apuesta contra un depredador que nunca falla, aunque hay rutas en China que te harán desear estar de vuelta entre los tigres.
Sientes la presión del silencio absoluto mientras te enfrentas a la carretera Limpaiisi en Chongqing, una cicatriz tallada directamente en paredes de piedra caliza que se elevan 300 metros sobre el vacío. Notas como el aire se vuelve más denso mientras avanzas por túneles irregulares donde las rocas parecen cerrarse sobre el techo de tu vehículo. Aquí, la montaña está viva. Escuchas el crujido constante de la piedra y sabes que cada año se registran más de 100 desprendimientos que pueden sepultar cualquier rastro de civilización en segundos. Ves cómo la niebla borra el camino a solo 10 metros de tu posición, dejándote suspendido en un corredor de roca resbaladiza donde no hay espacio para el error, ni para el rescate, ni para el miedo. Pero si la altura te corta el aliento, el abismo de la fosa de las Marianas te aplastará el alma. Visualizas el descenso hacia el abismo Challenger, a casi 11.000 metros de profundidad, un lugar donde el monte Everest se hundiría por completo y aún sobrarían kilómetros de agua sobre su cima. Sientes la presión claustrofóbica de un entorno donde el peso sobre tu estructura es 1100 veces superior al nivel del mar, una fuerza capaz de arrugar el acero como si fuera papel en una fracción de segundo. Notas la oscuridad total, una negrura antigua que nunca ha visto la luz del sol, donde extrañas criaturas bioluminiscentes flotan en un frío eterno cercano a los 0 grados. Sabes que cualquier falla milimétrica en el casco de tu sumergible significaría una implosión instantánea, una desaparición definitiva en una frontera donde el hombre es un intruso absoluto. La hostilidad del agua se transforma en un infierno químico cuando pisas la depresión de Danakil en Etiopía. Sientes como el calor de 50 grados centígrados quema tus pulmones con cada bocanada de aire cargada de dióxido de azufre y cloro. Ves ante ti un paisaje alienígena de colores neón, donde piscinas de ácido hirviente y chimeneas de azufre escupen gases tóxicos que pueden desorientarte y matarte en cuestión de minutos. Notas el suelo vibrar bajo tus botas debido a la colisión de 3 placas tectónicas, una lucha geológica que crea lagos de lava a 1200 grados. Es un lugar de una belleza surrealista pero letal, una tierra que parece rechazar la vida biológica, aunque existen aguas en Sudáfrica donde la vida es tan abundante que se vuelve aterradora. Sientes como el corazón te martillea las costillas mientras el agua helada de Sudáfrica salpica tu rostro en Shark Alley. Notas la tensión en el aire, un silencio pesado que solo se rompe por el graznido de 60.000 lobos marinos que se amontonan en las rocas de Geyser Rock. Ves las sombras masivas deslizándose bajo la superficie, siluetas de 5 metros que patrullan este estrecho canal con una precisión letal. Sientes la sacudida del oleaje que amenaza con volcar tu embarcación en cualquier momento, mientras comprendes que bajo tus pies se encuentra la mayor concentración de grandes tiburones blancos del planeta. Sabes que están ahí, esperando el momento exacto para lanzar un ataque explosivo a 40 km por hora, convirtiendo el mar en un caos de espuma y sangre en un abrir y cerrar de ojos. Esa misma sensación de ser un invitado no deseado te invade al llegar a la carretera del Cañón Lani. Notas como tus dedos se hunden en el volante mientras atraviesas una cornisa de apenas 2,5 metros de ancho, tallada con herramientas rudimentarias por aldeanos que desafiaron a la montaña durante 8 años. Ves las ventanas abiertas en la roca, túneles que se asoman directamente a un vacío vertical de 300 metros sin una sola protección. Sientes la inestabilidad de la piedra bajo los neumáticos y escuchas el eco de los guijarros cayendo hacia el fondo del cañón, un recordatorio constante de que este hilo de supervivencia puede cortarse con la próxima lluvia. Es un lugar donde la ingeniería y la desesperación se abrazan, pero hay rincones donde lo que te acecha no es la gravedad, sino el peso de los muertos. Te encuentras de repente en la isla de Poveglia, en Italia, y sientes como la temperatura baja varios grados al cruzar el umbral de sus edificios en ruinas. Notas el olor a moho y a tiempo estancado mientras caminas sobre un suelo que, según dicen, está compuesto en un 50% por cenizas humanas. Ves las sombras proyectadas por las paredes del antiguo asilo y sientes el peso de las 100.000 almas que perecieron aquí durante las plagas de peste. Escuchas el crujido de la madera podrida bajo tus botas y notas una opresión en el pecho, un miedo instintivo que te advierte que este lugar no es solo físicamente peligroso por sus techos colapsados, sino por una energía que parece alimentarse de tu angustia. El silencio aquí es absoluto, pero en las alturas de los Andes, el aire mismo se convierte en tu peor enemigo. Sientes como cada bocanada de aire te quema los pulmones, pero no por el calor, sino por la ausencia de vida. Estás en la rinconada,
en Perú, el asentamiento humano más alto de la Tierra, y notas como tu cuerpo se debilita bajo una presión atmosférica que te roba el 40% del oxígeno. Ves a los mineros emerger de pozos inestables excavados en el glaciar, hombres con rostros curtidos por un frío de 20 grados bajo cero que arriesgan todo por un gramo de oro bajo el brutal sistema del cachorreo. Notas el olor metálico del mercurio que contamina el agua y el aire, una toxina invisible que se acumula en tu sangre mientras caminas por calles sin alcantarillado, atrapado en un limbo de hielo y desesperación donde la supervivencia es un lujo que se paga con salud. Esa lucha por el equilibrio se vuelve literal cuando tus pies tocan las tablas de madera del sendero de Huashan, en China. Sientes como el viento de la montaña sacude tu cuerpo a más de 2000 metros de altura mientras te aferras a una cadena oxidada, el único vínculo entre tú y un abismo vertical de cientos de metros. Notas el vacío succionando tus pies mientras avanzas por tablones de apenas 20 centímetros de ancho, anclados a la roca por monjes hace siglos. Ves a otros excursionistas pasar a centímetros de ti, compartiendo el mismo cable de seguridad en una danza macabra sobre las nubes donde un solo resbalón, un mosquetón mal colocado o un momento de vértigo te borraría de la existencia ante la mirada impotente de miles de personas. Pero la furia de la tierra no siempre es silenciosa, y lo comprendes al sentir el calor radiante del monte Nyiragongo en el Congo. Notas la vibración profunda en el suelo, un rugido que proviene de un lago de lava de más de 1 kilómetro de ancho, el más grande y activo del mundo. Ves el resplandor anaranjado reflejado en las nubes y sabes que esa roca fundida es extrañamente fluida, capaz de descender por las laderas a 60 km por hora, superando cualquier intento de huida humana. Sientes el picor en los ojos por los gases tóxicos que emanan de las fracturas del terreno, un recordatorio de que la presión bajo tus pies está aumentando de nuevo, preparando una explosión que podría devorar ciudades enteras en una sola noche de fuego, aunque hay estructuras construidas por el hombre que resultan ser mucho más traicioneras. Sientes como el puente se estremece bajo tus pies, un vaivén violento que te obliga a agacharte para no ser lanzado al vacío. Estás en el puente colgante de Usaini, en Pakistán, y notas como tus manos se cierran con fuerza sobre cables metálicos que parecen estar a punto de ceder. Ves los tablones de madera, muchos de ellos podridos o simplemente inexistentes, dejando huecos tan anchos que tu pierna entera podría deslizarse hacia el gélido río Unza que ruge 200 metros más abajo. Notas como el viento de la montaña, a 60 km por hora, convierte la estructura en una trampa oscilante donde cada paso es una decisión de vida o muerte, una reliquia de cuerdas y tablas que desafía la gravedad y tu propia cordura. Pero si el riesgo físico te hiela la sangre, la amenaza invisible de la zona de exclusión de Chernóbil te hará cuestionar la seguridad de cada átomo que te rodea. Sientes un hormigueo extraño en la piel mientras caminas por las calles desiertas de Pripyat, donde el tiempo se detuvo el día que el reactor número 4 liberó una fuerza equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Notas el silencio absoluto de una ciudad devorada por la vegetación, pero ves en tu contador Geiger cómo los niveles de radiación se disparan al acercarte a un punto caliente. Sabes que el cesio-137 sigue ahí, oculto en el polvo que levantan tus botas, una energía silenciosa que puede remodelar tu ADN en cuestión de minutos sin que sientas el más mínimo dolor, hasta que sea demasiado tarde. Esa toxicidad se vuelve tangible y casi poética cuando cruzas las puertas de hierro negro del Alnwick Garden en Inglaterra. Entras en el jardín venenoso y notas como el aire se vuelve pesado, cargado con los efluvios de 100 especies botánicas diseñadas para matar. Ves la belleza engañosa de la cicuta y la belladona, plantas que parecen inofensivas pero que, con un simple roce o una inhalación profunda, pueden colapsar tus órganos o sumergirte en una parálisis definitiva. Sientes la mirada vigilante de los guías, quienes saben que en este paraíso letal, la muerte no viene de una caída o una explosión, sino de la química perfecta de un pétalo. Sin embargo, hay un lugar donde el aire no solo es venenoso, sino que se convierte en un cristal sólido que destroza tus pulmones. Sientes como el aire se cristaliza dentro de tus pulmones, convirtiendo cada respiración en un centenar de agujas de hielo que desgarran tu garganta. Estás en Oymyakon, el corazón congelado de Siberia, y notas como tus pestañas se cubren de escarcha en segundos mientras te enfrentas a una temperatura de 60 grados bajo cero.
Ves cómo el metal se vuelve quebradizo como el cristal y escuchas el susurro de las estrellas, ese sonido inquietante de tu propio aliento congelándose instantáneamente en el aire. Notas la urgencia de mantenerte en movimiento, sabiendo que en este desierto blanco la piel humana se congela en menos de un minuto y que un fallo en el motor de tu vehículo no es una molestia, sino una sentencia de muerte inmediata por hipotermia. Esa misma sensación de aislamiento absoluto te invade al recorrer el camino a los yungas en Bolivia, pero aquí el frío es reemplazado por una humedad asfixiante y un vértigo paralizante. Notas como el barro cede bajo tus neumáticos en la famosa carretera de la muerte, una franja de tierra de apenas 3 metros de ancho que serpentea por los Andes hacia la selva amazónica. Miras hacia abajo y ves los restos de vehículos que se perdieron en el abismo de 600 metros, mientras la niebla espesa oculta las cruces que bordean cada curva. Sientes la vibración de las cascadas que caen directamente sobre el techo de tu coche, convirtiendo el camino en un tobogán de lodo donde el margen de maniobra es inexistente y cada maniobra te acerca un poco más al filo de la nada. Pero la montaña siempre guarda un nivel de peligro superior para quienes se atreven a desafiarla a pie. Te encuentras en la travesía del Drakensberg, en Sudáfrica, y sientes el metal helado de las escaleras de cadena bajo tus dedos entumecidos. Notas como tu cuerpo cuelga sobre una pared vertical de 30 metros, mientras el viento azota las crestas con una furia que amenaza con arrancarte de la roca. Ves cómo las nubes borran el sendero en cuestión de segundos, dejándote atrapado a 3000 metros de altura en un laberinto de acantilados donde los rayos de las tormentas repentinas buscan cualquier punto elevado. Sabes que aquí arriba, la belleza del paisaje es solo una distracción antes de que la naturaleza decida cerrar su trampa, aunque hay abismos azules que esconden secretos mucho más oscuros. Sientes como el azul cobalto del gran agujero azul de Belice te hipnotiza, una pupila gigante que parece observar tu descenso hacia lo desconocido. Notas como la presión comprime tus oídos mientras cruzas la barrera de los 30 metros, donde la luz del sol comienza a desvanecerse y la visibilidad se desploma. Ves las estalactitas gigantes, restos de una era glacial, colgando como dientes de un monstruo dormido, mientras entras en la capa de sulfuro de hidrógeno, una nube tóxica y oscura que bloquea todo rastro de esperanza. Notas la narcosis por nitrógeno nublando tu juicio, una embriaguez mortal que te invita a seguir bajando, olvidando que en este laberinto submarino el aire es un recurso finito y el abismo no perdona las distracciones. Esa misma sensación de fragilidad te golpea al pie de las escaleras Haiku en Hawái, donde sientes el metal oxidado de casi 4000 escalones vibrando bajo tu peso. Notas como tus músculos arden mientras asciendes por una cresta afilada con una inclinación de 70 grados, donde las nubes se mueven tan rápido que pierdes la noción de dónde termina la tierra y empieza el cielo. Ves cómo el viento sacude la estructura que se desmorona, un camino ilegal y deteriorado donde un solo resbalón te lanzaría a una caída libre por acantilados de esmeralda. Sabes que cada paso es un desafío a las autoridades y a la gravedad misma, una prueba de fuego para los nervios de acero, pero incluso este ascenso parece un juego de niños comparado con la carretera de los huesos en Siberia. Caminas ahora sobre la autopista de Colima y notas un escalofrío que no tiene nada que ver con los 60 grados bajo cero. Sientes el peso de la historia bajo tus botas al recordar que esta carretera fue construida sobre los restos de miles de prisioneros, cuyos huesos forman parte del cimiento sobre el que avanzas. Ves la inmensidad de un desierto blanco sin señal de radio ni combustible por cientos de kilómetros, un lugar donde el aislamiento es tan absoluto que el silencio te ensordece. Sientes el miedo visceral a quedar varado en la zona de la muerte del Everest, donde notas como tus propias células mueren por la falta de oxígeno a 8000 metros de altura. Ves los cuerpos de otros escaladores, congelados en el tiempo como advertencias perpetuas, y comprendes que a esa altitud el cuerpo humano ya no está vivo, solo está esperando el momento final. Notas como el suelo tiembla bajo tus pies en el fuerte Bangar de la India, donde el aire parece cargado de una maldición antigua que prohíbe la entrada tras el atardecer. Sientes el calor abrasador del Valle de la Muerte quemando tu piel a 57 grados, mientras comprendes que cada lugar que hemos recorrido es un recordatorio de nuestra propia finitud.
Ves cómo la naturaleza, en su forma más pura y violenta, siempre reclama lo que es suyo, ya sea a través del fuego de un volcán o el veneno de una serpiente en la isla de las Quemadas. Si te intrigan estos secretos tanto como a nosotros, suscríbete y asegúrate de acompañarnos en la próxima expedición, porque en este planeta la supervivencia es un regalo que puede ser revocado en cualquier instante. Has cruzado el umbral de lo imposible y has regresado para contarlo, pero recuerda, la próxima vez, la Tierra podría no ser tan generosa.